Saludos amigos, una vez más estamos aquí para tener el repaso de la lección de escuela sabática que hemos estudiado durante esta semana. Para agradar a Dios es el título de esta lección. Y mucha gente se preocupa de hacer cosas para poder agradar a Dios. He visto actos increíbles, personas que hacen sacrificios grandísimos para poder lograr finalmente tener la seguridad de que Dios se agrada de ellos. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Bueno, eso ha sido precisamente el objetivo del estudio que hemos tenido durante esta semana. Como vimos en una lección anterior, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es amor, esa es su naturaleza. Dios no puede odiar, Dios no puede despreciar, Dios no puede tratar mal a una persona porque la detesta. Ese ánimo no existe en Dios. Dios es amor en toda su dimensión. Así que por esa razón no existe nadie en este mundo, aunque rechace a Dios, aunque blasfeme de Dios, a quien Dios no ame. Esa es la esencia de Dios, de la cual estamos aprendiendo precisamente en esta semana. Una de las parábolas interesantes que encontramos en esta lección es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola es bien conocida, así que allí nos muestra el amor de Dios a través de esta comparación que se hace entre un padre que tiene dos hijos y uno de esos dos hijos pues decide un día abandonar el seno del hogar y marcharse al mundo, pide la herencia a su padre. En esos tiempos la herencia solamente era conferida cuando ya el padre moría. Acá en nuestros tiempos modernos también ocurre muchas veces igual. Rara vez se da una herencia todavía cuando los progenitores están en vida. Pero en este caso el muchacho pide su herencia, el padre estaba en vida todavía y el padre condesciende en compartir la herencia de sus dos hijos, le da la de su hijo menor y este se va lejos, lejos a una provincia bien lejana como un símbolo de cuánto a veces nos separamos de Dios cuando queremos seguir nuestros propios caminos. Y allí pues gasta su herencia con prostitutas, con amigos y demás hasta que se queda sin un centavo. Cuando se ve en esta situación, pues no tiene más remedio que buscar trabajo. Y el trabajo que consiguió no era muy agradable para ningún judío, era detestado por judíos, cuidar puercos. El puerco es un animal inmundo y los judíos ni siquiera lo tocan, así que no le quedó más remedio, pero era tan poco lo que le pagaban que no satisfacía sus necesidades. Y dice que él anhelaba comer de las algarrobas que comían los puercos. Hasta que en un momento dado, después que tocó fondo, entonces levantó su cabeza al cielo y ahí reconoció el pecado que había cometido. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen de todo? Tienen pan, están bien, y sin embargo yo aquí estoy padeciendo de hambre. Esto voy a hacer, voy a regresar a mi padre y voy a pedirle que me haga como uno de sus jornaleros y voy a confesarle mi pecado. Y dice el texto que él volvió y el padre estaba ahí a la vera del camino. Siempre, todos los días, el padre estaba mirando a la distancia para ver cuándo vendría su hijo. ¿Qué padre realmente que su hijo se va del hogar? No anhela que su hijo regrese. No importa lo que haya hecho, no importa cómo haya vivido, no importa su comportamiento, el corazón de los padres siempre están abiertos para recibir a sus hijos que se han marchado. Y este muchacho al regresar pues venía muy diferente a cómo se fue. Se fue con vestido de príncipe, ahora venía vestido con andrajos, maloliente, manchada su ropa. Pero el padre a la distancia pudo percibir que era su hijo porque lo conoció en la forma de caminar. Los hijos tienen algo especial que no importa cuántos hijos tú tengas, siempre vas a conocer a cada uno de ellos particularmente. Y dice que el padre, viéndolo todavía a la distancia, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Se había perdido y es hallado, y dice, comenzaron a regocijarse. Mira qué lindo. En ningún momento el padre reprendió a su hijo y le dijo, hijo desventurado, me gastaste toda la herencia y ahora vienes a pedir misericordia. No mereces que yo te perdone, lárgate de aquí. No, el padre recibió a su hijo, se abrazó a él sin importarle cuán sucio estaba y cuán maloliente estaba, lo besó
y finalmente hizo una fiesta. Mira, así Dios trata a aquellos que regresan arrepentidos sinceramente para recibir el perdón divino. Dios no nos regaña, Dios no nos da con una correa o con un palo, Dios no nos pone en castigo, simplemente nos recibe con alegría, hace una fiesta en el cielo, los ángeles cantan, tocan su trompeta, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no meritan arrepentimiento. Aunque en aquellos tiempos se consideraba poco digno que alguien fuera a buscar a una persona que se había ido, el padre, no obstante, en su gran compasión salió corriendo a recibir a su hijo y traerlo de vuelta al hogar. Y fíjate, algo muy interesante dice que él le cambió los vestidos, mandó a poner un vestido nuevo. ¿Sabes? Eso significa que la ropa con la que él venía realmente no era la adecuada. Él necesitaba un cambio de vestido. Un cambio de vestido en la Biblia significa un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. El carácter humano no sirve para alcanzar la salvación, por eso necesitamos una sustitución. Y ahí entra a formar parte la justicia de Cristo. Cristo nos cubre con su justicia y nos presenta delante del Padre como si estuviéramos limpios, como si nunca hubiéramos pecado. Y hace una fiesta, hace una fiesta. Esto, sí, esto es un símbolo del bautismo, cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poner un anillo en el dedo del hijo quiere decir que esto, como símbolo, representa que el hijo vuelve a recibir nuevamente todas las garantías de ser hijo de Dios, todas las bendiciones, inclusive la herencia. Podía decir al padre, mira, hay bastante tu herencia, así que vas a tener que trabajar como cualquier jornalero porque yo no te puedo dar nada. No, el Señor tiene provisión suficiente para que podamos heredar la vida eterna que Él nos ha prometido a todos, aunque hayamos caído profundamente en el pecado. Eso sí, la condición es venir arrepentidos a Dios y pedirle perdón por los errores que hemos cometido. Ten la plena seguridad de que Dios saldrá a tu encuentro y te va a abrazar también y te va a decir, bienvenido hijo, cuánto había anhelado este regreso. En Sofonías capítulo 3, versículo 17 se nos da un poco de luz sobre la parábola del hijo pródigo y podemos entender un poco mejor cómo obra Dios. Jehová está en medio de ti, dice el texto, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso fue lo que sucedió precisamente en la parábola del hijo pródigo. Dios se goza, Dios se alegra, Dios se regocija cuando un pecador arrepentido vuelve al seno del Padre y confiesa sus pecados pidiendo perdón. Pero repito lo que dije al principio, muchos se preocupan de hacer algo para complacer a Dios. Mira que este muchacho no hizo nada. Este muchacho vino realmente tal como estaba, sucio de pecado, maloliente, andrajoso, no tenía nada que traer al padre, no tenía un regalo que traer, había dilapidado su herencia. ¿Cómo poder agradar al padre? Sin embargo, esto no importó en absoluto. El padre lo más que necesitaba era ver a su hijo regresar. Eso es lo que más necesitaba el padre y es lo que más regocija el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos? Es una pregunta interesante en la lección. Seres humanos que somos fugaces manchas de protoplasma en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito. ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto a ese ser supremo que es todopoderoso y que realmente no necesita absolutamente nada de nosotros? El Salmo 43, versículo 4 dice, el Señor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios nos ama tanto que es capaz de dar cualquier cosa por pagar nuestro rescate. Y claro, indudablemente el hombre que Él dio por nosotros fue a Jesús. Fíjate cuán grande es el amor de Dios que estuvo dispuesto a sacrificar lo más querido, lo más preciado, lo más grande que Él tenía, que era su propio Hijo. Bueno, si quieres entender realmente el amor de Dios, nada más tienes que mirar a Jesús. Ya en Jesús tú comprendes exactamente cuánto Dios te ama y cuánto vales para Él. Porque, óigame, yo no lo he visto en ninguna parte. No he conocido ningún caso en que un padre dé a su hijo para salvar a enemigos.
Bueno, algunos pueden dar su vida por sus amigos, dice la palabra, pero dar la vida por enemigos, entregar a un hijo para salvar a personas que realmente no lo merecen, eso no cabe en ninguna cabeza, eso realmente no puede entenderse. Bueno, esa es la forma que Dios tiene de mostrarte a ti exactamente cuánto te ama. Dice también otro pasaje, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Y lo importante es eso, Dios te ama no por cuanto tú hagas, sino sencillamente por el hecho de que tú realmente quieres seguir al Señor, que tú te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a servir al Señor. Dios ama a todo el mundo, pero Dios recibe especialmente a aquellos que sí están dispuestos a arrepentirse de su vida pasada y regresan a Él, no para de alguna manera impresionar a Dios, sino sencillamente porque reconocen su pecaminosidad y confían plenamente en su gracia infinita y en su amor perdonador. En el Salmo 149, versículo 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Es el deleite de Dios, es salvarnos. El deseo de Dios es que podamos alcanzar la vida eterna y Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para que eso sea posible. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él con plena certidumbre de fe, con corazones sinceros y sobre todas las cosas con fe y confianza en que Él puede salvarnos y puede perdonar todos nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, escucha esto bien, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol amplía mucho más diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la clave del asunto. Si tú quieres andar conforme a la carne, Dios respeta tu decisión. Andar conforme a la carne es andar conforme a los patrones del mundo. La gente del mundo odia, la gente del mundo es orgullosa, es jactanciosa, anda en adulterios, en robos, en riñas, en todas las cosas malas que el diablo mete en el mundo. Y esa gente pues indudablemente están desprovistas de la gracia de Dios. Pero qué buena noticia saber que de todas esas cosas nos puede librar el Señor. Nos puede librar a través de su Santo Espíritu. El Espíritu es el que quita del hombre todo lo malo que pueda haber y produce en el hombre entonces las buenas obras para gloria y honra del nombre de Dios. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en este versículo que acabamos de leer. O sea, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si alguien mira meterte en la mente la idea de que Dios no condena a nadie, que al final Dios va a salvar a todo el mundo, mira, eso es una gran mentira de Satanás. No es así, no es así. Dios salva a los que se acercan, Dios salva a los que se arrepienten, Dios salva a los que se entregan a Él, Dios salva a aquellos que buscan servirle, son los que Dios salva. Entonces, para esas personas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ahí viene la otra parte, andar conforme al Espíritu es manifestar en el corazón amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que son los atributos del don del Espíritu Santo. El que manifieste esas cosas en su vida por la obra del Espíritu Santo, no hay condenación para él. No te está pidiendo que hagas algo grande, no está pidiendo que camines de rodillas, kilómetros y millas. Dios no te está pidiendo eso. Dios sencillamente lo que te está pidiendo es que vengas arrepentido y entregues tu corazón a Él porque Él se va a encargar de limpiarte, de purificarte, te va a poner un nuevo vestido que es la justicia de Cristo, su carácter maravilloso y vas a poder seguir siendo un hijo amado de Dios. El apóstol Pedro añade un poco más, diciéndonos que debemos acercarnos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, podemos acercarnos al Señor con plena confianza, con plena confianza. Pero hay un ingrediente que es importante para ser aceptado por Dios.
Lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mira, la fe es lo más indispensable, es el vehículo a través del cual podemos llegar a Dios. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Bueno, sucede que Jesús había ido con sus discípulos a un monte y ahí tomó a tres de ellos, Juan, Pedro y Jacobo. Y estando ellos allí con Jesús, dice que Él se transfiguró. De momento resplandeció toda su divinidad y los discípulos quedaron asombrados y más tarde vieron a Moisés y a Elías que estaban con Jesús allí conversando. Después que ese hecho ocurrió, Jesús bajó y encontró que los discípulos que habían quedado a la ladera del monte estaban enfrascados en una situación difícil. Un padre que tenía un hijo endemoniado lo había traído a sus discípulos para que echaran fuera el demonio, pero los discípulos no habían podido hacer absolutamente nada. Y entonces el padre viene y le dice a Jesús, mira, trae a mi hijo, a tus discípulos, y les pedí que echaran fuera el demonio, pero ellos no han podido hacer nada. Jesús realmente se dio cuenta de la situación y una de las cosas que entendió Jesús es que algo había fallado. No es solamente la mera intención de hacer milagros para Dios. Tiene que haber algo importante que utilicemos para que esto sea posible, y eso es precisamente la fe. Jesús dio en cierta oportunidad que si tuviésemos fe, como un simple grano de mostaza, diríamos a este monte, quítate y échate en el mar, y así sería. De manera que la fe es lo más importante para que Dios pueda obrar. La fe es lo más importante para que Dios nos reciba. La fe funciona para que el brazo de Dios se mueva en favor del pecador. Por eso es importante la fe. Ahora, ¿cómo poder tener fe? Bueno, la fe no es un producto humano. La fe no la puedes comprar en una ferretería, no la puedes comprar en una bodega, no la puedes comprar en ninguna parte. Pero quien tiene falta de fe, pídala a Dios y Dios va a dar, porque la fe es de Dios. Cristo es el consumador y el autor de nuestra fe. Así que si tenemos falta de fe, tenemos que pedirle a Dios la fe. Este hombre lo hizo. Y mira lo que dice parte del texto. Dice que le trajeron al muchacho y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego, en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira, ahí en esa expresión, si puedes hacer algo, demuestra realmente que el Padre no tenía fe suficiente de que Jesús fuera capaz de hacerlo. ¿Qué fue lo que falló? Bueno, fallaron los discípulos. Los discípulos andaban por Jesús y nosotros muchas veces pensamos de causa-efecto. Si estos acompañan a Jesús y supuestamente deben hacer las cosas que el mismo Jesús hacía y no las pudieron hacer, ¿qué va a poder hacer Jesús entonces? Así que en la actitud de los discípulos, la fe del Padre se había estrangulado, se había menguado. Mira, esto es una enseñanza muy importante porque muchas veces, y casi siempre va a ocurrir así, por la actitud nuestra, la gente puede creer o no creer en Dios. Si somos pusilánimes y mostramos realmente que nosotros no tenemos mucha confianza en los procedimientos divinos, eso va a contribuir a que los que nos rodean piensen igual manera. Así que tenemos que, sobre todas las cosas, pedirle a Dios que nos ayude para que podamos mostrar realmente cuánto confiamos en Él y cuánto dependemos de Él, porque esto ayudará a la gente también a tener confianza en Dios. Los discípulos perdieron esa oportunidad. En esos momentos entonces Jesús le pidió al Padre que lo trajera. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Padre hizo una introspección, se miró internamente y se dio cuenta de cuán débil era su fe. Y en esos momentos, como padre al fin, se aferró a Jesús y clamando le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Me llama la atención esta expresión del padre. Creo, pero mi fe no es tan fuerte, Señor. Mi fe no es grande, mi fe es demasiado pequeña. Por favor, ayúdame a creer más. Cuando nos aferramos a Dios, cuando le decimos a Dios sinceramente, Padre, creo que no tengo fe suficiente para saber o pensar o aceptar lo que vas a hacer. Ayúdame, por favor, a tener fe.
Dios inmediatamente te concede lo que has pedido. Fíjate qué bueno y qué maravilloso es Dios. Los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Para este padre y su hijo toda esperanza parecía perdida, pero Jesús se acerca y le dice al padre, si puedes creer, al que todo lo es posible. El padre clama, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús inmediatamente hace el milagro. Reprendió al demonio, el demonio salió de él y el muchacho quedó libre y se lo dio al padre. Y el padre quedó satisfecho de la obra de Dios. Déjame decirte algo. Una de las cosas que podemos aprender en esta lección, y ojalá la hayamos aprendido, es cuánto debemos depender de Dios. Mira, no es que tú tengas la fe grande. Hay gente que dice, yo tengo una fe muy grande. Ninguno de nosotros tiene fe grande. Nuestra fe es pequeña y Jesús no pide que tengamos una fe grande. No, él dijo simplemente como un grano de mostaza. A Dios lo único que le hace falta es que tú tengas una fe pequeña, porque con esa fe pequeña Él va a hacer grandes cosas. Eso es lo importante. Pero no es esa fe grande, no tenemos fe grande. La fe no es humana, la fe es un don divino y procede del Señor. Por eso tenemos que depender constantemente de Dios. Aunque sientas que tu fe no es suficientemente firme, no es suficientemente fuerte, aférrate, aférrate al Señor, suplícale al Señor y tú verás cuántas cosas maravillosas va a hacer el Señor por ti. Quiero concluir con esta declaración muy linda del deseo de todas las gentes, página 637. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Eso es una gran verdad, ¿no? La fe de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. Bueno, hermanos, amigos queridos, hemos llegado al final de esta lección. Esperamos que la bendición de Dios sea contigo y que el Espíritu Santo haya podido grabar en tus mentes estos principios tan importantes. La fe es un producto divino. Solamente tenemos que pedirle a Dios que Él nos aumente la fe. Y acércate a Dios con esa fe que Dios pone en tu corazón. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Si encuentras que tu vida ha ido demasiado lejos en el pecado, no te confundas, Satanás. En Dios hay perdón suficiente, hay amor suficiente para recibirte de vuelta y que puedas armonizar con sus planes para tu vida y puedas dedicar una vida plena, satisfecha de lo que Dios ha hecho por ti en servirle y agradarle. Dios te ama, ten plenamente seguro eso en tu corazón. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.